Las transferencias monetarias condicionadas son subsidios que se otorgan a beneficiarios, comúnmente madres cabezas de familia, y se denominan condicionadas como quiera que se requiere que ellas garanticen que sus hijos asistan a la escuela, garanticen su asistencia escolar y acudan con alguna frecuencia a controles de salud y nutrición. Esto con el fin de que ellos crezcan con mayores oportunidades de escolaridad y de salud, a fin de que tengan más oportunidades que les permitan conjurar el riesgo de la pobreza al que fueron sometidos sus padres y sus generaciones antecesoras. Saludo cordial. Soy William Moreno López, docente investigador de la Corporación Universitaria de Asturias con sede en Bogotá, Colombia. Vamos a participar en este evento académico con esta ponencia acerca de la preocupación que nos da el retorno de tasas crecientes de pobreza a los países de la región de América Latina. Para el efecto, hemos tomado una metodología de carácter descriptivo en una investigación que tuvo un enfoque cualitativo y que procedió con la revisión bibliográfica de diferentes documentos y publicaciones de expertos en el tema, como Lorena Godoy, como Pablo Villatoro de la CEPAL, y de organismos multilaterales de los que hemos tomado sobre todo sus bases de datos, organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL, fundamentalmente. Se parte para el análisis de los resultados del libro que publicó este servidor hacia el año de 2012, en donde se mostraba cómo en esas políticas de lucha contra la pobreza en América Latina, título del libro, se veía, era muy evidente una reducción de esas tasas de pobreza. Sin embargo, al final se cuestionaba el verdadero papel que en ello habían jugado esas transferencias monetarias condicionadas que ya hemos referido, sino que antes bien decíamos en aquel libro como conclusión que se trataba más bien de unos instrumentos paliativos, de unos instrumentos mitigantes, que más bien lo que buscaban era que estos programas se articularan con el origen, la naturaleza, la dinámica, las características del modelo de acumulación neoliberal. Efectivamente, después del 2010, que como podemos ver, se tienen unas tasas reducidas de pobreza en comparación como había empezado los indicadores en el siglo XXI, en donde registramos hacia 2002 y 2003 tasas superiores al 44%, vemos como efectivamente para el 2010 tenemos unas tasas del 31,5%, que acusan una reducción sustancial en el indicador. No obstante, después de este año, especialmente en el 12 y hasta el año 14, se tiene un estancamiento en los indicadores de pobreza, un estancamiento que no es otra cosa que el preludio de lo que va a ser volver a tasas que muestran crecimiento y que dan título a esta exposición. Es el retorno de tasas crecientes en los indicadores de pobreza en muchos países de la región y en el promedio de América Latina. Lo anterior, al hacer el análisis, pudimos comprobar que más bien la reducción de la tasa de pobreza estuvo atada al comportamiento económico que mostró entre los años 2002 y 2009 especialmente un crecimiento del Producto Interno Bruto por cuenta de lo que se denominó el boom de precios de las materias primas, de las commodities, especialmente de bienes primarios, materias primas agrícolas y extractivas en esencia. Y fue lo que contribuyó a la reducción de ese fenómeno social.
y ante el cual una vez desaparece dicho boom, una vez los precios se estabilizan, una vez termina el aumento de esos precios de bienes primarios, entonces tenemos un retorno de las tasas de pobreza. Es decir, es evidente que ante el retorno, es decir, las llegadas de situaciones más próximas a crisis económica, las transferencias monetarias condicionadas no tuvieron mucho que hacer. Muchas personas vuelven a la pobreza tras el fin del boom de las commodities, tras el fin de esa elevación de los precios de los bienes primarios. Hay un retorno de millones de personas nuevamente a condiciones de pobreza que se refleja en el aumento de los indicadores y que se pone en evidencia el carácter extremadamente frágil de estos subsidios. Es evidente que muchas personas nunca salieron de la condición de vulnerabilidad ante el fenómeno y que los subsidios que se otorgan no fueron capaces de garantizar que esas personas estuvieran por fuera del riesgo de la pobreza. Por el contrario, esa situación, ese retorno de tasas crecientes de pobreza pone en evidencia el carácter realmente paliativo que ya anunciaban desde 2012 los organismos multilaterales, que no se comprometían, ni siquiera el Banco Mundial, ni la CEPAL, ni las Naciones Unidas se comprometían en 2012 a afirmar con toda certeza que la caída de los indicadores de tasa de pobreza obedeciera a la implementación de tales subsidios. Y ya, pero ya para 2018, 2019, es evidente que tales subsidios no contribuyen de manera sustancial a la reducción de la tasa de pobreza. La pobreza se redujo como consecuencia de un buen momento económico, no por la acción de las transferencias monetarias condicionadas, ¿cierto? Y ya aquí hay una aceptación más bien de los organismos multilaterales como el BID, que no tiene reparo en afirmar que efectivamente el principal beneficio de las transferencias monetarias condicionadas es su eficiencia a la hora de reducir la incidencia y profundidad de la pobreza. Es decir, es la incidencia y la intensidad del fenómeno lo que se reduce, pero no la pobreza, se reducen solamente sus efectos más acuciantes. De tal manera que luego de transcurrido casi un cuarto de siglo de transferencias monetarias condicionadas, es evidente su carácter insuficiente y su ineficacia ante las crisis económicas, y que antes bien estas transferencias resultan totalmente cortas ante las situaciones de reducción de las condiciones económicas para la población. Hay un evidente revertimiento en la dinámica de estos indicadores, lo que nos permite recomendar que se debe propender para generar políticas de protección social realmente previsivas y con carácter de cobertura universal. Y en cuanto a la pobreza ya causada, pues se requiere de una política pública que absorba los efectos causados por la dinámica de los agentes del mercado, a fin de que estas políticas de protección obren de manera más eficaz sobre las condiciones sociales de la población. Muchísimas gracias.